Buenas, mi nombre es Javier Atrón, estudiante de Ingeniería Electrónica en computación y vengo a presentar junto al equipo el programa de identificación de objetos como proyecto final de la materia de cálculo numérico. Ok, primero vamos a hacer una demostración del funcionamiento del proyecto, no me voy a tapar, no voy a tapar a nadie. Entonces, se abre una interfaz gráfica simplificada donde vamos a cargar un- una foto y a través de un proceso que luego explicaremos, nos va a dar un resultado. Nos va a identificar el objeto como un lápiz, donde efectivamente es un lápiz. Ya luego hablaremos de dónde viene el score, la correlación y la distribución Hooke. Ok, primero que nada, voy a comenzar explicando a través de un código simplificado de cómo funcionan este tipo de identificadores de objetos. Básicamente comienza leyendo una imagen que va a pasar por un proceso de suavizado de ruido y luego por una binarización, que es básicamente convertir esa imagen, perdón, cargas una imagen, se convierte en escala de grises y luego esa escala de grises se va a binarizar para luego eliminar ruido, rellenar espacios, que sería, por ejemplo, en este caso, se suavizaría con el comando WinRAR2, que es básicamente una función ya integrada en el MATLAB. La binarización se puede utilizar por el IM to Black and White o luego, más adelante en el proceso, se utilizará a través de un comando que está mejor optimizado. Mantendremos en el programa principal la eliminación de ruido a través del PW Area Open y el rellenado de espacio, que será el strel. Allá lo utilizaríamos con un comando que es fill, que es básicamente trabajan de la misma manera. Entonces, bueno, vamos a primero hacer un ejemplo de cómo se procesaría la imagen. Primero, comenzaríamos con una imagen común y silvestre que vuelvo a mover para acá para que no nos tape a nadie. Una imagen común y silvestre construido con sucio, con imperfecciones, que luego pasaría por el proceso de pasar a escala de grises y de eliminado de ruido, que es básicamente limpiar el ruido de la imagen y pasar a grises. Luego se pasa a blanco y negro, de blanco y negro se rellenan los espacios y luego se le definen los bordes y se le asigna un valor que está definido por el área, el centro de la posición céntrica del objeto, del centro del objeto, del centro de masa, un área del perímetro y la posición del centro. Bueno, ya pasamos con la parte gráfica de cómo se creó el programa. ¿Estás muteado, Panita? ¿Te muteaste? Mi, no- Mi nombre es Luis Suárez y bueno, les voy a estar explicando lo que es la parte gráfica del programa. Para este proyecto, bueno, no trabajamos directamente con el App Designer, sino que lo hicimos a través de la parte de código. Bueno, por efecto de obviamente más eficiencia y menos complicado. Entonces, bueno, para esa parte gráfica utilizamos varios comandos, por decirlo así, o varias funciones. Por ejemplo, la X, que serían los ejes, ¿verdad? De visualización de las imágenes. Viene siendo también la parte del FIG. El FIG es la ventana principal de la aplicación. También tenemos el BTN cargar, que sería el botón interactivo para seleccionar los archivos. El BTN identificar, que es el botón que inicia el proceso de reconocimiento. El BTN agregar, en este caso, pues ese es el que se encarga de agregar nuevas plantillas a lo que es la base de datos. También tenemos el label título y el label resultado, que bueno, como tal, ellos son etiquetas informativas que nos van a dar a nosotros como un banner de retroalimentación que nos muestra el resultado de lo que es la identificación del objeto o de la imagen que carguemos. También tenemos lo que es el TBL top, que en este caso, pues este sería como una tabla que nos va a mostrar el resultado.
esta es una tabla de datos, bueno, que ella nos va a mostrar como las 3 mejores coincidencias, nos proporciona transparencia, al usuario mostrando, bueno, no solamente el resultado, sino también alternativas cercanas. En este caso, bueno, estos son valores que ella nos va a entregar. Y luego ya en este caso, pues ahí está el comando IMG, que es como tal el almacenamiento de la imagen, el template de database, que prácticamente es la base de datos de la plantilla de los objetos. Y bueno, ya de ahí en adelante, pues todo lo que vendría siendo como tal los pesos o algunas dimensiones para lo que vendría siendo el algoritmo de clasificación de las imágenes. Y bueno, que falta agregar, básicamente, todas estas líneas de código que tenemos aquí es básicamente configurar el apartado gráfico de cómo se ve. Básicamente, el background color, el, el color de la letra, todo eso se define por aquí. Básicamente, en este caso, el color de la app, del fondo de la app, está definido por un código RGB cualquiera, seleccionado. Luego, el compañero Freddy va a explicar cómo se integra este código base en esta aplicación un poco más avanzada. Mi nombre es Freddy Montilla y les voy a explicar un poco como dijo mi compañero Javier, la implementación del código más simplificado ya trasladado al proyecto más complejo que realizamos. Empezando principalmente por el cargado de las imágenes, como decía Javier anteriormente, el proceso por el que el proyecto empieza a reconocer las imágenes. Primero empezaría por decirle al programa que cargue el administrador de archivos para poder seleccionar una imagen. Una vez está cargada, eh, empezaría lo que sería la función del desarrollo de capas y la escala de grises. En este proceso, el programa leerá la imagen, intentará traducirla a lo que Se preocupen en seguir los costos ahorita, seguir los costos en edición. Disculpen. Tranquilo. Llegó Tranquilo, yo lo corto en edición, no es maravilloso. mi tío. Aló, ahorita. Ajá, ibas en binarización. En binarización. Ok, ya entrando en el proceso de binarización, tenemos el comando inbinarize, que es como, tiene la misma función que el comando im to black and white, pero es un proceso mucho más eficiente. Cumple básicamente la misma función. Él pone cambiarlo a píxeles a simplemente 2 píxeles para que sea más fácil reconocerlo de forma binaria. Luego de eso tenemos más funciones de la organización, como el Beware Open. Que el Viewer Open es una operación de limpieza de ruido, Y luego de eso tenemos que es el básicamente black and white area open. Black and White agregado. Y después tenemos el Enclose Black and White Twill, que esto llena, y el Infile Black and White Holes, que esto ayuda Ambos son de rellenado de, de, de formas. de las imágenes, sí.
que a la hora Bueno, de presentar las imágenes, y continúo yo un poco, básicamente diciendo que este es un código que aplica para la binarización de la primera imagen cargada, pero luego tenemos en la siguiente parte del código, básicamente agregarle este mismo proceso a las imágenes de las plantillas, que es tan sencillo como eso, que sería en ta, 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 aquí, que es básicamente aplicar este mismo código, se repite, pero para en el caso de las plantillas que van a ser comparadas. Porque si me permiten mostrar por aquí, las plantillas son simplemente otras imágenes sin procesar. Continúe, compañero. sí, justamente quería destacar esa parte. En el proceso, si pudieras abrir el programa simplificado para mostrar un poco cómo sería la comparación de comparación de las imágenes. De cómo las trabaja. Ajá, exacto. Claro. Y poder visualizarlo un poco mejor. Bueno, aquí podemos ver cómo de una imagen sencilla Ujú. se pasa a gris, se limpia el ruido, se binariza en blanco y La negro, binarización. se, se determina un área y luego a esa área se delimita Y se y le se le rellenan calcula los sus huecos valores. para tener Que una estos mejor. valores, por cierto, que estos valores, por cierto, serían aquí en la demostración del programa donde cargamos la imagen, serían los valores que él toma como score, que es básicamente un valor que él genera a través a través de ubicar el centro, el área y la posición de cada objeto en la imagen. Luego, esta integración finaliza sencillamente, básicamente comparando y agregando valores de correlación, básicamente correlacionando los valores de cada imagen, que es básicamente compararlos entre sí, como ya pudimos explicar que funcionaba. Y bueno, básicamente se le agrega un par de funciones como actualizar una base de datos en caliente, que es básicamente si yo tomo una foto de un lápiz y la identifico como un lápiz, utilizo el botón de probarlo con la misma, bueno, utilizar un sacapuntas, lo identifica efectivamente con un sacapuntas con un porcentaje de confianza de 0,88, que mientras más cercano a 1 sería ideal. Básicamente, si lo agregamos con un sacapuntas, este sería la actualización de la base de datos en caliente. Si escribimos un nombre diferente, se crearía una carpeta nueva, pero si escribimos el nombre de una carpeta que ya existe en la plantilla, se, se agregará a la carpeta existente. ¿Cómo podemos mostrar aquí? Un dato interesante de esta integración es que la foto que guardan ya va a ser una foto procesada del objeto. Por lo tanto, para futuras futuras iteraciones, ya lo quieren uy, que no, volví, ¿Está bien? Ah, casi. se oye peor. Quedó peor, ¿no? Sí, ahí estoy. Si quieres agregar algo sobre el funcionamiento, sobre la experiencia que vivieron al hacer esto, yo sí tengo algo que decir. Y es que, pese a que MATLAB es un programa aún muy usado en entornos industriales como electricidad y construcción de simulaciones de circuitos eléctricos, creo que en la actualidad, para hacer este tipo de programas tan sencillos, de cierta forma,
Creo que se podrían utilizar lenguajes de información con librerías ya más específicas, creadas por otros usuarios con una documentación más ampliada y de paso de un acceso mucho más sencillo, porque MATLAB tiene un tema con las licencias que es complicado de obtener. Se podría utilizar Python. Es mi recomendación para proyectos futuros similares a estos. Y yo le agregaría también que como no es una base de datos tradicional, sino que es una estructura de datos prácticamente en memoria, que lo que almacena son plantillas de objetos conocidos, quizás para casos en los que se hagan comparaciones de pocos objetos, es funcional. Pero, por ejemplo, por el tipo de arreglo que él tiene, en el momento en el que se quieran hacer, un ejemplo, uso del programa para meter 1000 plantillas, obviamente ahí podemos presentar ciertos Sí, problemas, pues. claro, imagínate que en algún punto, porque 1000 plantillas es poco, teniendo en cuenta que estamos utilizando valores que no llegan al 1, se dan cuenta en el score, y de 4 dígitos, ya con 1000 plantillas llenamos el 10% de las posibilidades que tenemos, y hay una probabilidad ya muy grande de que estas plantillas se repitan y nos dé un error. Eso es correcto. Entonces, bueno, existen diversas integraciones ideales para este tipo de esta cosa, sobre todo ahorita en esta época que se tienen modelos de inteligencia artificial que reconocen objetos. Lo interesante es que los reconocen bajo sistemas parecidos a estos, funcionalmente parecidos, pero ya con un tema de aprendizaje y, y trabajo mucho más profundo y precisos. Sí, yo Y quería bueno, agregar que, ujú, yo quería agregar que como experiencia en este proyecto, pues que me parece interesante el ver finalmente aplicado a al menos parte de toda esta teoría que hemos visto a lo largo de este trimestre en forma a eh, las funciones de reiteración, en este caso para la lógica que tiene el programa para estudiar la geometría en base a, a ecuaciones eh, que son necesarias para conseguir el área, el centro y sí, porque de hecho, aquí más arriba en este código, si podemos ver, aquí hay una de prueba que yo hice, que sería esta parte del código, que la podemos ejecutar. Es básicamente para identificar una imagen, se pueden utilizar varios protocolos, como el protocolo CANI y el protocolo PREWIT. El protocolo CANI, según lo que me documenté, es un protocolo que funciona a través me equivoco, es la deriva de o sea, toma estas imágenes que nos está detallando, ejecuta los bordes y a través de una derivada consigue el borde ideal de esa imagen. Y esto es básicamente lo que estuvimos viendo. El acercamiento de integrales, el acercamiento de la aproximación de derivadas. La verdad que es un cierre de trimestre muy interesante. Pero bueno, yo creo que con esto es suficiente, lo podemos dejar por acá. Y bueno, muchas buenas noches. Gracias al que vea este video y felices fiestas.